El Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder presenta su programa Profecías Bíblicas Hoy. Un programa que analiza las grandes profecías bíblicas para los últimos tiempos y que anuncia el inminente retorno de Jesucristo por su iglesia. Sea edificado y bendecido por la poderosa palabra del Señor y conozca qué tiempos vive la humanidad y cómo la iglesia debe estar preparada para el retorno del Señor por su santa iglesia. Profecías Bíblicas Hoy. El sueño de la televisión hecho realidad. De regreso vamos a tu tierra, alabanzas daremos solo a ti. Oh, aleluya, aleluya. Estamos presentando al Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder y su programa Profecías Bíblicas Hoy. Hola, ¿cómo están ustedes, mis amados hermanos y amigos televidentes? Los saluda el pastor evangelista Marcos Morales Chávez. Bueno, puede que estos sean nuestros últimos programas, ya que como le hemos estado comunicando, todavía no es oficial, pero creemos que vamos a tener que retirarnos de Televisión Nacional Evangélica, no porque tengamos ningún tipo de problema con la gerencia del canal, sino porque en realidad tenemos en este momento la gran posibilidad de poder tomar un canal de televisión propio en la región metropolitana, un canal de televisión abierta. Vamos a arrendar un canal las 24 horas del día, lo vamos a convertir en un canal totalmente cristiano, no vamos a tener una hora de programa, sino que todo el día, y para eso obviamente tenemos que tomar todos los recursos para invertirlos en este proyecto tan grande que tenemos de comenzar. Abril o mayo comenzaríamos, Dios mediante, por lo tanto, indudablemente tendríamos, con harta pena, con harto dolor, tenemos que dejar este espacio, este programa, y obviamente agradecer a la gerencia, al canal, pese a que nosotros tenemos una línea editorial bastante distinta a la línea editorial que tiene el canal, y también obviamente en cuanto al tema de la doctrina, en cuanto al tema de nuestra forma de pensar, de exponer el mensaje de la palabra del Señor. Somos un ministerio pentecostal, evangélico, conservador de Santa Antigua, y el canal, bueno, hay que reconocer que hay algunos programas que son buenos y sanos, pero en su gran mayoría el canal Televisión Nacional Evangélica es un canal, digamos, neopentecostal, pero de todas formas hemos tenido una excelente relación, no podemos quejarnos, estaría mal si lo hiciéramos, porque nos han recibido muy bien, nos han atendido muy bien y hemos tenido una excelente interrelación con quienes dirigen este prestigioso canal de televisión. Bueno, vamos a tener un tema muy interesante porque yo creo que todo el mundo está consternado. Hay una preocupación en toda la gente, especialmente en los gobiernos, por esta pandemia mundial que se convirtió en el famoso virus, este virus moderno que comenzó en China, el coronavirus. Vamos a hablar acerca de eso. Vamos a hablar de lo que está pasando también en Chile, que es obviamente, digamos, paralelo a la situación mundial, lo que está pasando en Chile con esta crisis social. Es indudablemente, hermano querido, una preocupación grande que tenemos todos los habitantes de nuestro país, pero básicamente la iglesia, porque nosotros somos quienes entendemos cómo se están cumpliendo de una forma extraordinaria las profecías bíblicas ante nuestros ojos. Nosotros somos testigos presenciales, oculares, de las señales del retorno de Cristo por su iglesia. Estamos en tiempos realmente apocalípticos, estamos en el preámbulo de lo que va a ser la gran tribulación, estamos esperando el rapto de la iglesia, y por eso he querido escoger una vez más esta gigantografía que está detrás mío, que nos lleva a Jerusalén, a la mezquita de Omar, a la ciudad quizás más importante de todo el mundo, la ciudad más histórica de todo el mundo, la capital de Israel, que va a tener también un lugar preponderante en el futuro escatológico de la humanidad. Vamos a ir a la pausa y después estamos con este tema que lo hemos denominado coronavirus, pandemia mundial y crisis en nuestro país. Vamos a la pausa. No se vayan, ya regresamos. Junto a mi hermano Mario, que el Señor le bendiga, y así a mis hermanos, los que puedan ayudarme, también me ayudan. Y si usted se sabe la alabanza, también pueda cantarlo junto conmigo. Esta alabanza bendeció mi vida, porque sabemos que el camino del Señor no es para nada fácil. Hablando como joven, para mí no ha sido para nada fácil caminar este evangelio, pero yo sé que con Cristo Jesús todas las cosas son más llevaderas.
Amén. Y si usted ha venido con pruebas y con dificultades, déjeselo al Señor, porque Él hará. Gloria al Señor. Hay vientos contrarios, quieren destruir tu vida, quieren cambiar el rumbo de tu meta al llegar. La tempestad permanece, tu vida desfallece, entonces te preguntas, ¿en dónde estás, oh Dios? Calmando la tormenta, diciendo no temas, contigo yo voy. Señor, llegaste tú a restaurar mi vida. Señor, llegaste tú a darme nuevo aliento. Cual poderoso gigante, la tempestad calmaste, Señor, eres tú. Señor, llegaste tú a restaurar mi vida. Señor, llegaste tú a darme nuevo aliento. Cual poderoso gigante, la tempestad calmaste, Señor, eres tú. Aquí está el poderoso gigante, aquí está el que te da la fuerza. Mi alma te alaba, Jehová. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hay vientos contrarios en tu navegar. Quieren destruir tu vida, quieren cambiar el rumbo de tu meta al llegar. La tempestad enfurece, tu vida desfallece, entonces te preguntas, ¿en dónde estás, oh Dios? ¿Sabe? Calmando la tormenta, diciendo no temas, contigo yo voy. Señor, llegaste tú a restaurar mi vida. Señor, llegaste tú a darme nuevo aliento. Cual poderoso gigante, la tempestad calmaste, Señor, eres tú. Señor, llegaste tú a restaurar mi vida. Señor, llegaste tú a darme nuevo aliento. Cual poderoso gigante, la tempestad calmaste, Señor, eres tú. Señor, llegaste tú a restaurar mi vida. Señor, llegaste tú a darme nuevo aliento. Cual poderoso gigante, la tempestad calmaste, Señor, eres tú. Mi alma alaba la gloria de Dios. Yo no sé cuántos fueron rescatados del hoyo cenagoso, pero damos la gracia a Dios porque hoy día podemos estar aquí alabando y bendiciendo su santo nombre. Mi alma te alaba, Señor. Gloria al Señor. Quisiera cantar otra alabanza para el Señor. Esta alabanza. Bueno, ya vamos a entrar con el tema, vamos a entrar en tierra derecha. Hay una preocupación enorme en todo el mundo por el tema del coronavirus. Y nosotros los cristianos evangélicos tenemos también una tremenda preocupación
por lo que en estos momentos está pasando en nuestro país, con esta famosa crisis social que se le llama. Bueno, yo el tema de la crisis social lo he analizado infinidad de veces acá en el programa de televisión, pero básicamente y esencialmente lo hemos hecho en la radio Palabra Viva. Hay una preocupación grande de parte de la Iglesia por lo que está ocurriendo en nuestro país, porque desde el 18 de octubre hasta el día de hoy, la verdad que Chile ya no es el país de antes. Y entendemos que el mundo, la sociedad que no tiene a Cristo, se desespera, pierde el control. Hay gente que cae en crisis, en pánico, hay gente que incluso cae en una verdadera paranoia debido a todas las circunstancias, debido a todo lo que está viviendo el mundo. Y esta pandemia, porque ya se declaró pandemia mundial, este virus llamado coronavirus, tiene en alerta a toda la población del mundo. Voy a explicar primero si esto es bíblico o no. ¿Está escrito realmente que vendrían plagas, por ejemplo, o pestes, o hambrunas, o terremotos? Bueno, en el capítulo 24 de Mateo, que es el capítulo más escatológico de todo el Evangelio de Mateo, que armoniza con el capítulo 13 del Evangelio de Marcos, que es el mismo relato, solo que desde la perspectiva de Marcos, y que es el mismo relato de Lucas 17. El Señor Jesucristo está respondiendo a 3 preguntas que le hicieron los discípulos. Recordemos que el Señor Jesucristo ya está terminando su ministerio duró aproximadamente 3 años y medio. El templo, que es el segundo templo llamado el templo de Zorobabel, que en los tiempos de Jesús se le llamaba el templo de Herodes, no porque fuera un templo distinto, sino básicamente porque Herodes lo había remodelado. Se había demorado más de 45, 46 años en remodelar ese templo. El primero había sido obviamente el de Salomón, considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Después fue destruido ese templo en los días del rey Nabucodonosor, cuando el rey caldeo invadió Jerusalén. Los judíos fueron cautivos 70 años a Babilonia. El libro de Esdras y Nehemías se centra precisamente en el relato de cuando vuelven los judíos de la cautividad, o sea, de Babilonia, de la ciudad de Babilonia, la capital del imperio caldeo, y restaura la ciudad, los muros y el templo. El templo había sido destruido 70 años antes, cuando llegó el rey Nabucodonosor, y el segundo templo se llama el templo de Zorobabel. En los días de Jesucristo el templo de Zorobabel estaba en pie, pero se le llamaba el templo de Herodes solamente porque, le repito, lo estaba remodelando Herodes. Por lo tanto, producía, naturalmente, como siempre le produjo a los judíos el templo, un gran orgullo, y ellos le estaban mostrando los edificios del templo con un orgullo nacionalista, con el cual el Señor Jesucristo no comulgó. Y el Señor Jesucristo le dice: ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará piedra sobre este templo, sobre este lugar, sobre este edificio que no sea derribado. Me imagino que los discípulos quedaron, como decimos los chilenos, para adentro. Quedaron sorprendidos, quedaron impactados, quedaron sobrecogidos, quedaron meditativos, quedaron patidifusos, quedaron muy sorprendidos. Y le preguntaron: Señor, ¿qué señal habrá de tu venida, del fin del siglo? ¿Y cuándo serán estas cosas? ¿Qué significa la destrucción del templo? O sea, le hicieron 3 preguntas en una. Pero una pregunta que yo diría que es una de las más importantes es: ¿qué señal habrá de tu venida? Los discípulos tenían claro que Jesucristo iba a regresar, Jesucristo va a volver. El advenimiento del Señor Jesucristo es una doctrina totalmente cristiana. Todo cristiano verdadero anhela, espera, cree, predica y se está preparando para el retorno del Señor Jesucristo. Pero ahí los discípulos le preguntaron por una señal. ¿Qué señal habrá de tu venida? El Señor Jesucristo no respondió con una señal, respondió con varias. Y esto obviamente que nos da a entender que nosotros podríamos no saber la fecha, porque Mateo capítulo 24, versículo 36, dice que el día y la hora en que el Señor regresará por su iglesia, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles que están en el cielo, solamente el Padre que está en los cielos. Como dice el Señor Jesucristo en Hechos capítulo 1, creo que el versículo 7, dice: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Cuando los discípulos le preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Entonces no podemos saber la fecha de la venida del Señor, no la podemos anunciar porque sería obviamente antibíblico. Cualquier iglesia o cualquier predicador, como algunos lamentablemente lo han hecho, que des fecha de la venida de Cristo, están totalmente equivocados, aunque tengan el corazón más honesto y sincero y crean que están siendo usados por Dios para interpretar correctamente la Biblia y hablar de escatología. No se puede, porque la Biblia anula, invalida la posibilidad que podamos saber cuándo el Señor Jesucristo va a regresar por su iglesia. El día y la hora nadie lo sabe. Pero sí nosotros lo que conoceríamos son los tiempos. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a los hermanos en Tesalónica,
en el capítulo 5, dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Cuál es el día? El día escatológico, el día del Señor, el día del retorno, el día de la parusía, del regreso, de la vuelta, del advenimiento, del arrebatamiento, del rapto de la iglesia. Nosotros no estamos en tinieblas. ¿Y por qué no estamos en tinieblas? Porque naturalmente tenemos la palabra profética más segura, tenemos el Espíritu Santo, pero además de todo eso tenemos como evidencia que la Escritura nos dejó señalado, marcado el camino de cómo iba a estar el mundo antes que el Señor Jesucristo regresara. De hecho, aunque este no es el tema, estoy haciendo solamente la introducción, el Señor Jesucristo comparó la generación que vería su retorno, que nosotros creemos que es esta generación sin lugar a dudas, con dos generaciones muy complicadas. La comparó con la generación de los días de Noé, del capítulo 6 del libro de Génesis, todos sabemos la historia, Cristo en Mateo capítulo 24, versículos 37, de 38 a 39, dice así como fue en los días de Noé, así serían los días del retorno del Hijo del Hombre. Porque en los días de Noé los hombres comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta que vino el diluvio y los destruyó a todos. Fíjese la característica, dice que los hombres comían y bebían, era una generación carnal, consumista, glotona, materialista. Se casaban y se daban en casamiento, da a entender que la estabilidad matrimonial era totalmente vulnerable, que la gente se casaba y se volvía a casar o se unía o se ponía a vivir o a convivir en unión libre, como se le llama, que es una característica de la sociedad actual. Y otra generación con la cual el Señor Jesucristo comparó a la generación que vería su retorno fue con la generación de los días de Lot. ¿Quién es Lot? Es un personaje bíblico, sobrino de Abraham, que vivió, no solamente vivió paralelo al tiempo de Sodoma, sino que vivió en la propia Sodoma. Y cuando Dios destruye Sodoma y Gomorra y envía a los ángeles, sacan los ángeles a Lot, que es el sobrino de Abraham, por la intercesión de Abraham, con la esposa, que más tarde se convierte en estatua de sal, y con sus dos hijas. ¿Cómo era la generación de Lot? Bueno, era una generación corrompida, eran los sodomitas, Sodoma y Gomorra, las ciudades que Dios destruyó por causa de su perversión sexual. Los sodomitas eran los homosexuales, las lesbianas. Eso está declarado en el libro de Génesis, capítulo 18, capítulo 19, y también armoniza con Judas, verso 7, Judas, versículo 7, y el pasaje quizás que más claro habla de o define cómo eran los hombres, la torpeza, la tontería, la estupidez de sentirse atraídos sexualmente, hombres con hombres y mujeres con mujeres, y el hombre dejando el uso natural de la mujer por el que es contra naturaleza, porque la sodomía y la homosexualidad es un pecado contra naturaleza. Aunque parezca que es muy fuerte, estoy citando las Escrituras. Pero en Romanos capítulo 1, verso 18 al 31, ahí el apóstol Pablo es muy claro en señalar cómo era esa generación y cómo se corrompe el hombre, se desvía. Bueno, estamos en los tiempos posteriores, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante, Pablo habla acerca del carácter que tendrían los hombres de los tiempos finales. Daniel dice que habría un aumento impresionante de la ciencia en los tiempos finales. Todo lo que está pasando es lo que está escrito en la Biblia. Por lo tanto, esta pandemia, el coronavirus, no nos extraña, porque el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, de las muchas señales que dio, se las voy a leer, Mateo capítulo 24, básicamente versículo 7, Mateo capítulo 24, versículo 7, dice el Señor Jesucristo. Bueno, les voy a leer un poquito antes, verso 4. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, hablando de los tiempos finales, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Una aparición impresionante de falsos cristos, apostasía. Y a muchos engañarán, multitudes de personas engañadas por falsas creencias. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Fíjese lo que dice el Señor, no os turbéis. La iglesia no tiene por qué turbarse, caer en pánico, perder el control. Obviamente nos vamos a preocupar porque somos seres humanos y podríamos ser infectados con el coronavirus perfectamente, ¿por qué no? Pero eso no significa que vamos a caer en una psicosis. Vamos a caer, hermano, en una paranoia y vamos a perdernos en el camino. Eso está bien y comprensible y entendible para el ser humano inconverso, no para la iglesia, porque dice que nosotros no tenemos que turbarnos, porque es necesario, es menester que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. De hecho, otras versiones, que creo que la del año 1909, de la Reina Valera, dice etnia contra etnia, raza contra raza. Y habrá pestes y hambres, como está ocurriendo, por ejemplo, en Centroamérica, en África, y terremotos, como ha ocurrido en Chile, en diferentes lugares, y en muchas partes del mundo, no solamente en Chile. Y todo esto será principio de dolor.
Entonces aquí hay un anuncio claro. El Señor dice, habrá pestes. ¿Se acuerda usted el HD1 que explotó por ahí por el 2010 más o menos, 2008, 2009, 2010? Fue muy fuerte en México. Yo justamente viajaba en esos días a México con mi obispo, con mi hijo que era menor de edad, viajamos igual y vimos cómo la gente estaba consternada. La cosa no era tan terrible. Dice que comenzó en un hato de cerdo toda esta enfermedad. ¿Pero qué es el coronavirus? De hecho, es una enfermedad que dice que es antigua, pero es nueva, porque tiene un nombre nuevo, pero en realidad los síntomas son muy parecidos a los de otras pandemias. El 31 de diciembre del 2019, o sea, esto lleva meses nada más, por primera vez las autoridades sanitarias de la ciudad de Wuhan, China, informaron sobre 27 personas diagnosticadas de síndrome respiratorio agudo grave, que es el nombre, digamos, científico técnico con el que mejor se conoce el coronavirus. Se popularizó como coronavirus, pero es el síndrome respiratorio agudo grave de origen desconocido, lo que más tarde sería conocido popularmente como coronavirus. Los síntomas que comenzó a provocar esta enfermedad fueron tos y fiebre. Para algunos, especialmente adultos mayores y personas con patologías crónicas previas, puede causar complicaciones más graves como neumonías e incluso la muerte. Las estimaciones actuales de mortalidad asociadas al coronavirus, también conocido como el COVID-19, lo sitúan en un rango similar al de otras infecciones respiratorias por virus. El martes 11 de febrero se bautizó esta enfermedad como COVID-19. Este virus nocivo fue declarado como pandemia. De hecho, en la quincena de marzo, donde estamos grabando este programa, ya lo catalogaron o lo declararon como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, luego de varias semanas de haberse resistido a utilizar dicho término. En Chile, actualmente, ahora esto cambia todos los días, por eso nos tenemos que informar, porque ahora estamos hablando casi de la quincena de marzo, pero de un día a otro cambia, aumentan las cifras considerablemente. En Chile actualmente hay 23 casos confirmados del coronavirus y el Ministerio de Salud no descarta decretar cuarentena durante las próximas semanas. ¿Qué es una pandemia? Es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países y o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. ¿Ya? En Estados Unidos ya hay más de 1.107 casos. Me parece que fue ayer que el presidente Donald Trump cerró todos los aeropuertos de los Estados Unidos para que salga y entre gente. Me parece que es más que para que entre gente. Pero tenemos más de 1.107 casos. Esto naturalmente dependerá de las cifras diarias, porque esto va cambiando. En Ecuador ya hay 17 casos. En Chile tenemos 23 casos confirmados. En Brasil hay 37 casos. En Argentina 21 casos. En Francia hay más de 1.784 contagiados. Por ejemplo, en España hay más de 2.231, ya vamos a hablar de España, del campeonato español, de la liga, de los partidos de fútbol en Italia. Dice que Italia es el segundo país con mayor contagio porque hay más de 12.462 casos. Las imágenes que hemos visto, de hecho, ahí está para que usted la pueda comprobar. Esto es de ahora, datos del 11 de marzo, ya estamos en la quincena de marzo. Esto puede cambiar, obviamente, cada día. Por eso le digo que no vaya a decir, usted dice, pastor, usted se quedó corto. No, estamos hablando del 11 de marzo. Las cifras o las estadísticas oficiales del día 11 de marzo. Ahora, en Italia es un caos porque el país se paralizó. El país se paralizó. El fútbol se estaba practicando hasta hace unos pocos días sin público. Aunque me imagino que ya van a tener que suspender también el fútbol como ya lo hicieron en España. Entonces Italia es el segundo país después de China con mayor contagio, hay más de 12.462 casos. En Irán hay más de 9.000. Y en China, que es el país donde se originó esta pandemia, hay más de 80.921 casos. Esto solamente son cifras que obviamente van a variar de día en día. Quiero leerles algo de lo que me mandó hoy día un hermano, voy a decir Ismael, no para que no se vaya a meter en problemas con su iglesia. El hermano Ismael nos mandó esta información, quiero leerle rápidamente. Bolsas europeas y asiáticas cayeron tras anuncio de Estados Unidos y declaración de la Organización Mundial de la Salud por el coronavirus, porque el problema es que esto afecta a todo el mundo. Como tenemos un mundo globalizado,
Esto de una u otra forma afecta a todo el mundo. Ahora en la pandemia del coronavirus, el COVID-19 tiene el dólar subiendo a niveles sin precedentes. El dólar en Chile se dispara y roza los 850 pesos en su apertura. El Real Madrid se encuentra en cuarentena, confirmado. España suspende la Liga Española, que es quizás la liga más importante de todo el mundo. La italiana me parece que la inglesa y la Liga Española son las ligas de fútbol más importantes del mundo y mueven millones y millones y millones de euros. Confirmado, España suspende Liga por coronavirus. Primer caso de la Serie A en Italia. La Juventus confirma que defensa Daniele Rugani dio positivo por coronavirus y tienen a todo el equipo en cuarentena. Ahora yo no quiero crear alarma con esto. Estamos informando de una situación que es real, pero esto es bíblico. Es bíblico. Mire, o escuche, el apóstol Pablo dice que el hombre natural, cuando dice el hombre natural, que la versión 1909 es mucho más clara, dice el hombre animal. La versión 60 dice natural, pero la versión 1909 dice el hombre animal. No percibe, no entiende, no discierne, no comprende las cosas que son del espíritu porque han de discernirse espiritualmente. Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Isaías capítulo 55 dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y los caminos de Dios no son nuestros caminos, y así como de alto están los cielos de la tierra, así están de diferentes, de distantes los caminos de Dios de los caminos del hombre. Por lo tanto, el pensamiento del hombre, digo un hombre, una persona inconversa del mundo secular, de los gobiernos, de los estados, de las naciones, no puede ser el pensamiento de los cristianos. Los cristianos pensamos distinto, aunque estamos en este mundo. Estamos en este mundo. Recién fuera de cámara había una discusión, pero una conversación entre los hermanos acá que decían, ¿habrá peligro para los cristianos de contagiarse? Bueno, un hermano decía, bueno, en los tiempos de Israel pasó la plaga de la muerte y no tocó a ningún primogénito israelita. Es verdad, podríamos tomarnos de ahí y decir, no nos va a pasar nada a los cristianos. Pero otro hermano respondía y decía, no, porque ese caso fue un caso puntual. Claro, en honor a la verdad, lo que pasó con Israel no significa que va a pasar exactamente con nosotros, entonces nosotros vamos a decir, no tomemos ninguna medida de precaución. ¿Por qué? Porque así como Dios guardó a Israel de la muerte de los primogénitos, va a guardar a todos los evangélicos. Entonces también, y si un evangélico se enferma, pues tendríamos que después decir, entonces este evangélico no es muy buen evangélico, por eso se enfermó. No, yo confío que Dios nos va a cuidar. Yo confío en las promesas de Dios. Si algún hermano se contagiara, Dios lo va a permitir. Lo que nosotros no podemos, hermano, de ninguna manera, es caer en una psicosis. Es dejar de tener una vida normal por esto. Naturalmente los gobiernos tienen la obligación. Los protocolos de cada gobierno son distintos de uno a otro país. Cada uno tiene una forma, ¿no es cierto?, de reaccionar frente a lo que está pasando y para tomar la medida que corresponde, aunque detener la pandemia es imposible. O sea, acabar con ella. Quizás menguar el contagio sí, porque todos estos métodos, estos sistemas que usan los gobiernos, que usan la medicina, obviamente que apagan bastante, menguan, pero no van a detener, no van a impedir que esto vaya creciendo, porque mire cómo ha crecido. Habían unos pocos casos de 200 en China y mira ahora cómo se dispara. La cosa está muy complicada. Pero todo este cumplimiento de lo que dice la Escritura. Y no es que yo le quiera con esto consolar. Decir, bueno, hermano, está escrito, entonces no tenemos nada que hacer nada. No, no se trata de eso. Se trata de que, obviamente, nosotros como ciudadanos vamos a tener que regirnos por las reglas que nos imponga el actual gobierno que nos rige en Chile. En Argentina quizás será distinto. En China la situación está muy complicada, el gobierno ha sido muy drástico. En Italia, los partidos hasta hace pocos días atrás se estaban haciendo sin público. Ahora la Liga Española se suspendió hasta nuevo aviso. Cada país va a tomar una decisión distinta y todos nosotros, dependiendo del país donde vivamos, si somos cristianos, nos tenemos que ajustar a esas leyes. Estamos de acuerdo a esas decisiones, pero los cristianos no podemos perder el norte. Nosotros no podemos caer, hermano querido, en una psicosis. Porque de hecho la sociedad, el mundo, la gente que está desesperada, que está preocupada, que está en alerta, que está en zozobra, personas que a lo mejor van a empezar a toser y se van a sentir enfermos, se van a creer que están contagiados. Una persona que le da un poquito de fiebre va a pensar que tiene coronavirus y a lo mejor no lo tiene. Eso va a pasar, eso va a suceder, la gente se va a desesperar, va a haber un caos. Pero ¿cuál es la reacción de la iglesia cristiana? Nosotros tenemos que tener una respuesta, no la respuesta
médica, porque no somos médicos, no tenemos el antídoto, no tenemos, ¿no es cierto?, la vacuna contra esta pandemia, no la tenemos, pero sí tenemos la respuesta bíblica a lo que está pasando. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? ¿Por qué el mundo ha llegado a estas circunstancias? Fíjese que cualquiera de nosotros podría pensar incluso que estamos comenzando la gran tribulación, o los días tremendos de la gran tribulación, por lo que estamos viendo en las imágenes. Y esto se repite en todas partes del mundo, pero este es un preámbulo. El Señor Jesucristo dice que estos son principios de dolores, es el comienzo del fin, porque el Señor mismo Jesucristo dice, aún no es el fin, aún no es el fin. Este es el comienzo, no es el fin, es el comienzo del fin. Es el comienzo del tiempo final. Este es el preámbulo, este es el tiempo en que estamos viendo ante nuestros ojos cumplirse de una forma impresionante, abrumadora, todas las señales que antecederían el retorno de Cristo. Esto lo hemos dicho tantas veces, por años lo hemos predicado. Y esto tiene que ir en aumento. Alguien dijo por ahí que ya están corriendo los 4 jinetes del Apocalipsis. No, los 4 jinetes del Apocalipsis no están literalmente corriendo, porque los 4 jinetes del Apocalipsis representan los primeros 6 sellos del periodo de la gran tribulación, los cuales no van a ser abiertos, sino después, subsiguiente a que ocurra el rapto. Cuando usted va a Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 3, ahí están los mensajes que el Señor le dio a Juan para entregárselos a las 7 iglesias del Asia, que representan 7 tipos de iglesias distintas, y que también algunos escatólogos y teólogos dicen que representaría las 7 edades de la iglesia. Y ahí hay 2 iglesias que son, digamos, contemporáneas, que es la iglesia de Filadelfia y es la iglesia de la Odisea. La iglesia de Filadelfia es la iglesia que representa a los cristianos que se van en el rapto, o sea, la iglesia del rapto. La iglesia de Filadelfia sería la iglesia que va a ser arrebatada. Y la iglesia de la Odisea es la iglesia tibia, la iglesia pagana, la iglesia autosuficiente, la iglesia apóstata que se va a quedar en los días de la gran tribulación. Cuando usted va al capítulo 4 de Apocalipsis, usted verá que Juan es tomado. Él dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor, que sería el día domingo, día de la resurrección del Señor, y dice que fue tomado, no sabe si en el cuerpo o en el Espíritu, dice Pablo cuando fue arrebatado también, pero aquí es Juan. O sea, cuando Pablo es arrebatado, cuando Felipe es arrebatado, ¿se recuerda cuando Felipe conversaba con el eunuco y es arrebatado? Todo eso, Elías en el Antiguo Testamento, Enoc, son tipos del rapto. Representan cómo el Señor va a tomar la iglesia y la va a raptar, la va a sacar de acá. Para que se cumpla Apocalipsis, capítulo 3, verso 10. Los que guardan la palabra de su paciencia, Dios los guardará de la hora de la prueba. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Nosotros vamos a ser libres de la ira venidera según Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. En Hebreos, capítulo 9, verso 28, el autor de los Hebreos, que no se sabe fidedignamente quién fue, dice que Jesucristo aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La iglesia es la que le espera, porque el mundo no espera a Jesucristo. Alabado sea el Señor. El mundo no espera a Jesucristo. ¿Quién espera a Jesucristo? La iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada, se cumplirá Mateo 24, versos 40 al 42, se cumplirá Apocalipsis capítulo 3, verso 10, se cumplirá Hebreos capítulo 9, verso 28, se cumplirá, me parece que Romanos 5, 9, se cumplirá Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18, o sea, el rapto. Cuando ocurre el rapto, cuando se saque la iglesia, comenzará entonces el periodo de 7 años, que se conoce como el periodo de la gran tribulación. Pero no comenzarán enseguida los juicios. Vendrá un periodo que justamente se ajustará a un tiempo de paz, de una paz aparente, una paz falsa, una paz ficticia. De hecho, Pablo dice a los tesalonicenses, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina sobre ellos y no podrán escapar. Los creyentes escaparemos. Por eso el Señor dice, para que sean tenidos por dignos de escapar. Nosotros vamos a escapar de la gran tribulación, pero los impíos no van a escapar de la gran tribulación. Los mundanos no van a escapar de la gran tribulación. Israel no va a escapar de la gran tribulación. Israel se va a quedar aquí en los días terribles de la gran tribulación. Entonces lo que estamos viendo no es la gran tribulación. No es la gran tribulación. En Apocalipsis capítulo 4, Juan es tomado. Hoy tosí, capaz que tenga el coronavirus. Tosí, ya. Capaz que después me empieza a dar fiebre y diga, Dios mío, estamos todos contagiados. Entonces, cuando el Señor toma a Juan y lo lleva al cielo, Juan comienza a describir, en el capítulo 4, en el capítulo 5, comienza a describir lo que ve en el cielo. En el capítulo 6 es cuando el rollo que está en la mano del Padre, lo toma Jesucristo el Hijo y abre el primer sello.
En ese rollo hay 7 sellos. Es un rollo que está sellado o cerrado con 7 sellos. Y abre el primer sello y en el primer sello aparece, Apocalipsis capítulo 6, verso 2, el jinete en el caballo blanco que viene con una corona venciendo y para vencer, que no es Jesucristo, es el anticristo. Y detrás de ese jinete, del caballo blanco, vienen 3 jinetes más, que son conocidos como los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando se abre el primer sello. O sea, los primeros 4 sellos son los 4 jinetes del Apocalipsis. Y eso ocurre subsiguiente. Ocurre después de que Juan es arrebatado al cielo. ¿Qué quiere decir esto claramente? Que como la iglesia no estará en la gran tribulación, que la iglesia será librada de la hora de la prueba, va a ser guardada de la hora de la prueba, y no puede ser guardada acá, como lo están haciendo algunos millonarios que están comprando una especie de búnker para poder asegurar que serán libres de cualquier horrenda cosa que venga a futuro. No, nadie podrá escapar. Porque lo dice la Biblia, no podrán escapar. Algunos podrán prolongar quizás sus días de vida, pero en la gran tribulación no podrán escapar. ¿Quiénes son los que van a escapar? ¿Y dónde nos va a guardar el Señor? Si Apocalipsis 3:10 dice que el Señor va a probar a la tierra, a toda la tierra, dice, para probar a los que moran sobre la tierra. O sea, la gran tribulación será sobre todo el mundo. Abarcará los 5 continentes de la tierra. Abarcará los 4 puntos cardinales. Abarcará todo el globo terráqueo. Abarcará todo el sistema mundial. Afectará a todos los países del mundo. ¿Dónde entonces nos guardará? Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, que es la palabra de Dios, el Evangelio, yo también te guardaré. De hecho, esta versión dice, te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La gran tribulación es sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Que hará el Señor entonces, sacará a la iglesia. Una vez que la iglesia es arrebatada, comienza la gran tribulación y se abre el primer sello, que es la aparición del anticristo. Por lo tanto, no estamos nosotros viendo ahora, como alguien decía, que están galopando ante nuestros ojos los 4 jinetes del Apocalipsis. No, este es el preámbulo. Estas son las señales, y le vuelvo a repetir. Vamos a Mateo 24, ya. Vamos a leer los primeros versículos. Cuando Jesús salió del templo y se iba, del templo de Herodes o el templo de Zorobabel, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, las columnas, lo grande, lo enorme, lo majestuoso. Los edificios del templo respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Dio una profecía extraordinaria. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron. Yo estuve ahí en el monte de los olivos, de ahí se puede contemplar casi toda la ciudad de Jerusalén. Los discípulos se le acercaron a la parte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida del fin del siglo? Y ahí viene la respuesta del Señor. Ahí viene la respuesta del Señor. Mirá que nadie se engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación. Esto es cierto, lo da por sentado el Señor. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio, no fin. Principio de dolores. El comienzo del fin. Estas pestes, como el coronavirus, son el preámbulo del tiempo del fin. Ahí vemos imágenes de cómo lo están haciendo en China para tratar de frenar, porque no pueden impedir que esto continúe, lo pueden frenar un poco. Todavía no existe una inyección, un antídoto que pueda asegurar que esto va a pasar pronto. Y estamos viviendo en China un momento caótico, difícil, complicado. Es cierto, y damos gracias a Dios porque yo creo que esta es la oración de la iglesia, que este marzo rojo, este marzo complicado que se venía anunciando, porque estas oleadas de gente de extrema izquierda habían profetizado, habían anunciado que venía un mes de marzo muy negro, muy complicado, en realidad un marzo rojo totalmente complicado, y que iba a haber un rebrote de violencia similar, incluso superior a lo que fue el 18 de octubre y los días subsiguientes o posteriores. La verdad que gracias a Dios no ha sido tan terrible, no ha sido tan complicado. Tenemos que agradecer a Dios por eso. Esto no significa que no haya un caos en Chile. Hay grupos que son muy minoritarios, que están muy bien organizados, porque yo repito, reitero, una vez más, hermano querido, que hay que ser bien tonto para creer que este fue un estallido espontáneo.
Cuando se dice estallido social está mal, porque este no es un estallido de la gente. Las personas se plegaron. Pero esto no es una cuestión de los pobladores, de la gente, de la dueña de casa, de la gente pobre, del obrero, que de la noche a la mañana comenzaron, ¿no es cierto?, a quemar las estaciones del metro, que fueron quemadas la mitad de las estaciones del metro. Eso no es verdad. Estos fueron grupos organizados. Se dice que por lo menos hay 200 grupos sociales organizados, incluso subvencionados por la extrema izquierda cubana y también venezolana, que provocó todo esto en Chile y que quiere desestabilizar completamente nuestro país, que quieren que el presidente Sebastián Piñera renuncie. Con esto no quiero decir que el presidente Sebastián Piñera ha sido un buen presidente. Nosotros no somos adherentes al presidente Sebastián Piñera. Hemos sido muy críticos de su labor. Le han faltado autoridad, le han faltado pantalones. Es un gobierno terriblemente débil, está secuestrado, está rehén de la extrema izquierda. Y hay gente que no quiere entender con nada, porque esto no se trata de que todos hagan el famoso discurso y este diálogo de la paz, que todos condenamos la violencia. Mentira. Porque si la gente condena lo que nosotros condenamos, lo atacamos. Yo no puedo decir, mire, condeno absoluta, totalmente esta actitud. No, no estoy para nada de acuerdo. Sí, ¿y qué va a hacer? Dijo usted en televisión, lo dijo en radio, lo entrevistaron a fulano, a mengano, a la gente especialmente de la extrema izquierda chilena, todos, la gente de derecha, el mismo discurso. Todos condenan la violencia. Ya la condenamos. Es verdad, cualquier ciudadano común va a condenar la violencia. Los evangélicos también condenamos la violencia. La gente de la derecha condena la violencia. El gobierno de turno condena la violencia. Toda esa manga de perversos, de corruptos que salen en los matinales de la televisión, todos condenan la violencia. Y viene la gente de extrema izquierda y también condena la violencia. Y el intendente condena la violencia. Y el general de Carabineros condena la violencia. Ya la estamos condenando, pero no basta solamente declarar que estamos condenando la violencia realmente, la tenemos que terminar. ¿Y cómo se termina? ¿Cómo se ataca? ¿Cómo disminuye esa violencia excesiva? Usando la fuerza que corresponde, usando o haciendo uso de la fuerza que se supone que tiene la ley encima de Carabineros. Los que tienen la facultad o deberían tener la facultad de devolvernos el orden público es el gobierno, usando obviamente a quien la ley le asigna esta tarea, que es a Carabineros de Chile. Estamos viviendo un momento crítico. Chile no tiene un problema económico, porque Chile tenía hasta hace algunos meses atrás, la mejor economía de toda Latinoamérica. Chile no tiene un problema económico. Chile tiene un problema social, una crisis moral, una anarquía, especialmente centrada en la juventud chilena, que es lo que más nos preocupa. Hace pocos domingos atrás, nuestros hermanos, yo no puedo ir a ese punto de prédica porque yo estoy en el culto de la mañana y después tengo que hacer la escuela dominical. He ido solamente 2 veces porque no me alcanza el tiempo, quisiera estar con los hermanos, pero ellos hacen la predicación en un horario que a mí me incomoda, que es las 2 de la tarde. Ellos llevan años predicando ahí. Ya unos 12 años se predicará todos los días domingo en Plaza de Armas. Se hace un punto de prédica distinto al lunes de Victoria, que se hace ahí mismo en la plaza, pero que es distinto. Y obviamente se congrega más gente el día lunes, en el lunes de Victoria, que el día domingo. Y el domingo, 8 de marzo, que se celebraba el Día Internacional de la Mujer y que salieron a marchar miles y miles de mujeres, que no estamos en contra de eso, porque como le digo, cualquier persona puede hacer uso del espacio público, puede expresarse con toda libertad, porque así la Constitución y la ley se lo permite. Salieron a marchar y se metió este movimiento feminista, que es un movimiento ridículo, absurdo, donde realmente lo único que se puede manifestar es la parte más baja del ser humano. Y ahí llegaron unas feministas, un grupo bastante grande, numeroso, a interrumpir, a incomodar y a ofender a los hermanos. Una de estas feministas le quitó la Biblia a un hermano y comenzó a hacer pedazo de la Biblia. Alguien grabó todo eso, subió a las redes sociales y ha tenido bastante condena, bueno, no de la televisión, porque esas clases de noticias no salen en la televisión abierta, pero sí a través de las redes sociales. De hecho, el senador Iván Moreira, que dice que es evangélico, yo no sé si en verdad lo es, pero él dice abiertamente que es evangélico, condenó en su cuenta de Twitter absolutamente la actitud de las feministas intolerantes. Teresa Marinovich, que es una mujer también que pertenece a un movimiento, nuevamente se llama, que están totalmente en contra del movimiento feminista en este grado, en este nivel, también lo condenó. Supimos que en Radio Santiago, el director de la Radio Santiago, el señor Waldo Mora, exdiputado de la República, parte también del gobierno de Piñera en su primer gobierno, condenó absolutamente estos hechos y que ha habido una condena de quienes han visto el video. Estamos en un momento complicado, pero todo esto que está pasando en el país,
que en un momento comienzan las marchas, las protestas, las manifestaciones, ahí está la imagen. Esa es la niñita, porque son puras mocosas. Con una palabra fuerte, puras pendejas, perdón que sea tan fuerte la palabra, pero eso es. Ahí están los hermanos, totalmente tranquilos. Ella esas impías, esas mundanas, esas bestias, los tienen a los hermanos en realidad sin poder movilizarse. Y hay algunos varones apoyando esta causa. Que la otra vez nos quemaron la Biblia, ahora le hicieron tira. Esas son las niñas, las señoritas, damas, vamos a decir de una forma peyorativa, porque damas no tienen nada, una forma irónica, mejor dicho, son las que hablan de tolerancia. Son las que dicen que las están matando, las están persiguiendo, que el Estado es un Estado violador, que las leyes están hechas contra la mujer. Son ellas, las que odian al macho, que dicen muerte al macho, que son las que están enseñando que supuestamente tenemos una dictadura del patriarcado y todas esas estupideces que son palabras solamente que ellas repiten, le hacen un lavado de cerebro, le meten en el alma contaminada, con resentimiento, con amargura, esas ideologías perversas y creen que están haciendo lo correcto. Realmente lo que está viviendo el país es preocupante. Las iglesias, muchas iglesias, pastores cobardes, han decidido suspender sus cultos. Yo todo esto que lo considero una cobardía de verdad que no tiene nombre. Porque hay pastores que han suspendido los cultos, hay pastores que han suspendido los puntos de prédica, hay mucha gente llena de miedo, llena de temor, y nosotros los cristianos no podemos estar llenos de miedo, llenos de temor. Porque este es el momento preciso, hermano amado, en que la iglesia tiene que tener la presencia de la iglesia en la calle. El mundo lo necesita. La gente que está perdida, desorientada, confundida, turbada, angustiada, por todo esto que está pasando en el país, por este caos, esta anarquía, esta falta de seguridad, que la gente no sabe si va a llegar a su trabajo, si va a haber locomoción colectiva, en cualquier momento se cierran, ¿no es cierto?, las estaciones del metro, la gente se queda sin poder movilizarse, o en la noche trata de llegar a su casa y están las barricadas. Oiga, esas imágenes son muy penosas, pero muestran lo que ha pasado en Chile. Y lo vamos a ver, después a repetir el video. Especialmente la Plaza Italia o la Plaza Baquedano. Lo que han hecho esta gente, hermano, es convertir a Chile en un caos. ¿Chile cambió o Chile se jodió? Bueno, en Chile la palabra joder no es una palabra fuerte, creo que en otros países sí. Por eso nosotros, de hecho, vamos a votar rechazo. Los cristianos evangélicos no creemos en una nueva constitución, porque detrás de esta nueva constitución que se quiere crear están justamente todos estos grupos subversivos, estos grupos terroristas, anárquicos, delincuentes, gente que lo único que quiere es dañar nuestro país. Nosotros tenemos una cadena de oración, tenemos una cadena de ayuno, estamos orando por Chile. Y no digo nosotros, los hermanos que componen, que son parte del Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder, sino que estoy hablando de los cristianos evangélicos en nuestro país. Estamos orando, estamos clamando, estamos ayunando por Chile. Y de hecho, se dice que los efectos de este complicado mes de marzo no han sido tan negativos como se pensaba. Se creía en un principio que esto iba a ser peor, que iba a ser incluso más fuerte. Y estos grupos están desesperados porque no han logrado paralizar el país. Como decía un personaje del mundo político, decía algo muy cierto, puede que te rayen la pared, pero no te van a botar la casa. Lo que estamos viendo, hermano, en cuanto a la actitud de esta misma gente, tratando de esta forma a Carabineros. Yo no estoy diciendo que Carabineros, más de alguno, no se haya hecho limitado y haya cometido un error, por supuesto que sí. Cualquier institución humana comete errores porque están justamente compuestas las instituciones por personas. Pero eso que estamos viendo, eso no tiene nombre y eso está ocurriendo en Chile. Eso no le ocurriría a ningún policía en Estados Unidos, ni en Canadá. Eso está ocurriendo en Chile. Se le ha quitado a Carabineros Chile la autoridad para poder hacer uso, ¿no es cierto?, de la autoridad, del poder, de la potestad que le corresponde. Bueno, se nos pasó el tiempo. Esto ha estado muy bueno. Vamos a la última pausa, después ya las últimas palabras, para despedirnos de este muy interesante programa Coronavirus, Pandemia Mundial y Crisis en nuestro país. Oh, aleluya, aleluya. Estamos presentando al Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder y su programa Profecías Bíblicas Hoy.
Bueno, amados hermanos y amigos, pedirle sobre todo a la iglesia que no dejemos de orar, de interceder por nuestro país. Estamos viviendo momentos bien complicados. El día sábado 4 de abril, desde las 5 de la tarde, en nuestra congregación en la calle Carmen 1436, entre Victoria y Miguel León Prado, en la comuna de Santiago Centro, vamos a tener una extraordinaria charla dictada por el pastor José Le Matello, que se llama Apruebo, Nueva Constitución, Apruebo o Rechazo, donde se van a ver todas las aristas de por qué la iglesia evangélica tendría o debería tener un sentimiento de unidad frente a este tema del plebiscito y votar en contra de una nueva constitución. Ahí se va a exponer, va a haber también un tiempo de preguntas y respuestas. Esto va a ser el día sábado 4 de abril, desde las 5 de la tarde, en Carmen 1436, entre Victoria y Miguel León Prado. Esta es una charla que organiza la agrupación de iglesias evangélicas pentecostales de sana doctrina y le invitamos a todos para poder participar. Bueno, se nos pasó el tiempo, el tema es muy importante, estamos realmente preocupados, pero la iglesia no puede perder el norte. Sigamos siendo, como dice Pablo a Timoteo, columna y baluarte de la verdad. Sigamos predicando el evangelio, cumpliendo la gran comisión, llevando la luz del evangelio a un mundo que está en tinieblas. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, se despide muy cordialmente de ustedes. Que Dios les bendiga. Chao, chao y hasta la próxima. El Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder ha tenido el agrado de presentar su programa Profecías Bíblicas Hoy. Le esperamos en una próxima oportunidad, en este mismo horario y en este mismo canal, para ser bendecido con la poderosa palabra de Dios y conocer de las grandes profecías bíblicas que anteceden al glorioso retorno de Jesucristo por su iglesia. Que Dios le bendiga grandemente. Profecías Bíblicas Hoy. El sueño de la televisión hecho realidad. Celebraremos tu presencia con cantos y danzas ante ti.